8:13 de esta mañana fría en Mar del Plata, pero con cielo ahora mucho más descubierto que cuando comenzamos a hacer el programa. Hay algunas nubes blancas, pero también está el cielo celeste. La temperatura, no sé si ya fueron actualizados los datos de la hora 8, Martín. Sí, 3 grados 8 décimas, Julio, es la temperatura actual según el servicio meteorológico después de las 8 de la mañana. La sensación térmica también ha aumentado 1 grado 4 décimas porque sigue habiendo viento, proviene del oeste a 10 kilómetros por hora. Bueno, y hoy nieva en Mar del Plata, así nos lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional. Y ayer además el Ministerio de Turismo nos dijo que en enero habrá enero. Es así, eso fue lo que nos dijo ayer el Ministerio de Turismo de la Nación. Estamos en contacto con el doctor Ariel Bernardini. Él es especialista en gerontología y además es profesor de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctor Bernardini, ¿cómo le va? Buen día. Martín Coxe y Julio Macías los saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Martín? Buenos días, muchas gracias por el llamado. Gracias a usted por atendernos, doctor. Bueno, una de las preguntas iniciales, usted es experto en gerontología. ¿Cómo van llevando los ancianos o las personas adultas mayores estos 153 días de cuarentena? Bueno, cuando hablamos de personas mayores, poder dar una respuesta genérica es muy difícil, porque si hay algo que define a las personas mayores es la diversidad y la construcción de diferencia día a día, ¿no? No hay dos personas mayores iguales, pero dentro de todo eso sabemos que hay un grupo que lo está llevando muy bien, porque realmente les afectó poco de alguna manera la dinámica que ellos tenían, puesto que en general son personas que en general suelen vivir dentro de sus casas. Por eso marco este aspecto. No olvidemos que la mayoría de las personas mayores, más del 95-97% de las personas mayores viven en sus propios domicilios. Pero también hay otro grupo muy importante que la está pasando muy mal. Son las personas que tienen de alguna manera un cuadro que podríamos hablar médicamente como de privación emocional, que es la ausencia de contacto con esos vínculos familiares, vínculos afectivos, esa distancia física que impuso en muchos casos lamentablemente una distancia social cuando no debería haberla. Entonces, la realidad es que la están pasando en algunos casos bien, en otros peor, pero lo que es importante acá me parece resaltar dos aspectos. El primero es que en algún momento cuando este confinamiento pase van a quedar secuelas, va a quedar sufrimientos que va a haber que saber gestionar y atender. Y el otro punto importante es qué están reclamando hoy esas personas mayores, que de alguna manera son el grupo más vulnerable. Lo que reclaman, en base a los estudios, a la documentación que hay, es una aproximación donde no se coarten sus derechos como personas, donde no se los infantilice, tratándolos de abuelitos de clase pasiva o de jubilados sin ningún tipo de protagonismo social, y por último también entender que son personas que son víctimas y no responsables, como muchas veces lamentablemente los mensajes pueden ser interpretados. Doctor Bernardini, en base a lo que usted ha dicho en esta primera respuesta, ¿están totalmente desaconsejados los encuentros de los adultos mayores con, por ejemplo, sus nietos, con sus hijos, o se pueden hacer siguiendo algunos cuidados, algún tipo de precaución que todos, conocemos en cuanto al distanciamiento, a la utilización del cubreboca? Usted lo dijo, hay a esta altura del confinamiento que llevamos de más de 150 días, quien no entendió que la mejor forma de prevenir estas situaciones es con medidas de higiene y con distanciamiento físico, ya no lo entiende. Pero también es importante ver que con tanto tiempo de confinamiento ya hay un sufrimiento, y ese sufrimiento tiene que ver con esos contactos. Ahora bien, ponemos en la balanza el costo-beneficio. Yo estoy, de acuerdo con determinados tipos de encuentro que tiene que haber, cumpliendo esas medidas,
estoy de acuerdo con determinado grado de libertad de esas personas mayores que hoy ven restringidas, y me animaría a decir no solo las personas mayores, porque todos estamos sufriendo restricciones de la libertad, pero que con cuidado pueden ejercerse. Yo he recibido múltiples llamados de pacientes, de personas mayores, mensajes por las redes sociales, de personas que dicen, a ver, si yo me tengo que morir dentro de 6 meses, prefiero morirme con cierto, digamos, con cierto disfrute de lo que me queda y no metido en mi casa. Entonces, a mí me parece que es muy importante el mensaje de la responsabilidad social, la responsabilidad de la comunidad para acompañar a estas personas mayores que están sufriendo, pero al mismo tiempo cuidarlas, respetando las medidas que hoy sabemos que son realmente efectivas. Doctor, bueno, todos debemos tener, todos en nuestras casas, en nuestras familias, casos como los que usted ha descrito, es decir, una persona de determinada edad, abuela, abuelo, que no ve a sus nietos hace 6 meses mínimo, y que no sabe si va a poder vernos nuevamente, no sabe si va a poder celebrar la Navidad con ellos o el fin de año con ellos, no sabe porque la dinámica de la vida nadie la tiene prefijada, o sea, nadie sabe cuánto tiempo más va a estar en esta tierra, con lo cual eso supone entiendo yo, un ataque a su propia psiquis, ¿no? Porque está encerrada o encerrado, no puede ver a los suyos y no sabe si va a poder volver a verlos. Es un combo peligroso. Completamente. Usted está hablando de 2 cuestiones que son fundamentales abordar, tratar, gestionar, que es la incertidumbre y la angustia. Básicamente van de la mano, tienen que ver con una etapa, digamos, de alguna manera más secundaria, o habiendo pasado una primera etapa que es el miedo, que es algo muy relacionado a la supervivencia de nosotros. Pero mire, yo le voy a comentar algo. Esto es una oportunidad también para aprender. Y para aprender, entre otras cosas, a abrazar. Abrazar con la mirada, abrazar con las palabras, pero también abrazar físicamente. Hoy sabemos, por ejemplo, que un abrazo dura menos de 10 segundos. Sabemos que se puede abrazar manteniendo la respiración. Sabemos que se puede abrazar, digamos, mirando hacia lados opuestos y con cubreboca. Sabemos que la capacidad de contagio que tiene un virus, como es el caso del corona, requiere de una exposición en espacios cerrados, en espacios donde haya muchas personas o varias personas y donde al mismo tiempo se mantenga un tiempo determinado. Sabemos que ese contagio requiere al menos de un contacto con lo que serían 2.000 unidades o 2.000 copias del virus, como se dice en términos técnicos, y sabemos al mismo tiempo que en una exhalación pueden viajar a través del aire y a través de esa distancia que hoy sabemos que hay que mantenerse de seguridad entre estas 2.000 copias y hasta 10.000 copias del virus. Por lo tanto, tenemos ya certezas dentro de todo este mar, de todo escenario de incertidumbre, de cómo deberíamos relacionarnos con las personas. Y la realidad también es que dentro de esa incertidumbre es importante establecer estrategias de comunicación responsable, que para eso uno, de alguna manera, o una política pública busca un confinamiento obligatorio y preventivo. Y una estrategia de comunicación responsable implica entender que tenemos que aprender a convivir con este virus, porque no podemos pasar el resto de nuestras vidas aislados, encerrados en nuestras casas, porque si no nos mata el empobrecimiento, nos va a matar la soledad, la angustia, la tristeza. Entonces, yo creo que ya estamos en un punto donde tenemos que empezar a hacer como muchas veces hacemos los médicos, el balance entre el costo y el beneficio de nuestras decisiones. Doctor, se dieron muchos casos en hogares o geriátricos en Mar del Plata. La explicación que se ha encontrado es que hay personal de salud que trabaja en diferentes centros en esos hogares y en otros o en establecimientos sanitarios. ¿Pudo haberse evitado eso? ¿Fallaron algunas medidas de prevención, entiende usted, o era inevitable que ocurriera? Mira, este tema de que usted menciona lo había alertado ya en distintas entrevistas con medios locales por el mes de abril, de mayo. ¿Por qué? Porque
porque sabíamos por la documentación y la evidencia que nos llegaba de otros países, fundamentalmente de Europa, que eran las fuentes de transmisión a nivel comunitario, los trabajadores que iban de una institución a otra, y alertamos en esto. En ese sentido, con el equipo de la Escuela Superior de Medicina, hicimos capacitaciones a nivel de la residencia con las municipalidades durante el mes de mayo, junio y julio. Lo que pasó en Mar del Plata, hay un tema que realmente requiere de un análisis muy importante, porque por un lado ha habido un tema de brotes a nivel comunitario muy descontrolado, porque si usted piensa, la estadística nos está mostrando que entre el mes de marzo y junio apenas hubo 4 fallecimientos en la ciudad y hubo 24 en el mes de julio. O sea, evidentemente hubo algo ahí que falló. Y también hay que analizar con esa gestión que hoy está quedando de lado y que va a empezar a hacerse también coordinado por 3 facultades de la Escuela Superior de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud, y si mal no recuerdo es la de Economía, hay una Universidad Nacional de Mar del Plata, un coordinamiento en cuanto a lo que es la trazabilidad, lo que se llama el seguimiento de los contactos estrechos. ¿Por qué digo esto? Porque a los primeros días de agosto, los primeros 10 días de agosto, quedó en claro 2 cuestiones. Primero, que de los más de 50 fallecimientos que hubo en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos el 60% tuvieron una trazabilidad que identificaba al hospital Jusey como fuente de contagio. Y el otro punto que a mí me parece muy relevante, pero muy relevante, es que a los primeros días de agosto había 200 o cerca de 200 trabajadores de la salud, colegas que habían sido contagiados. Pero la pregunta es, ¿qué pasó allí? ¿No se los cuidó? ¿No se los capacitó? ¿No se les dio los equipos? ¿Se los exigió en otra forma de trabajo que requerían mayor esfuerzo sin las prevenciones que correspondían? Bueno, a mí me parece que en un ejercicio de pensamiento crítico y de independencia intelectual, donde el conocimiento técnico tiene que ser más fuerte que la capacidad de gestión política, porque evidentemente eso falló, deberíamos analizar esto, porque política pública es defender el bien común, y eso requiere de transparencia y de rendición de cuentas. Hoy tenemos una transmisión que hasta que se demuestre lo contrario es comunitaria, porque ha habido múltiples brotes, se identificaron al menos 10 residencias de personas mayores, y también se identificó, como digo, que más de la mitad de ellos salieron de un determinado lugar. Entonces, me parece que esto requiere cuanto menos un análisis y una responsabilidad. A propósito de eso, usted ha escrito en los últimos días donde usted le reclama precisamente a la titular del PAMI que explique en el Congreso lo que ha sido la gestión del PAMI en el Jusey y Mar del Plata. Es que a mí me parece que es lo mínimo que tiene que corresponder, porque, a ver, estamos hablando de que el Hospital Jusey es el hospital de referencia en la atención y el cuidado de las personas mayores, no solo de la ciudad de Mar del Plata, sino del partido. Por otro lado, se lo presentó, las mismas autoridades lo presentaron como el punto de referencia, como el centro, el hub nosocomial de lo que tiene que ver. Y sin embargo, y con todo el respeto que la persona me merece, pero quienes dirigen, quienes gestionan esto, no pueden ser personas que no tienen antecedentes y preparación en la administración de un centro hospitalario como este. Y mucho menos cuando se presenta una renuncia que tiene más parecido a un abandono de posicionamiento, y cuando pasa un periodo de cerca de 2 semanas donde no se nombró a un nuevo director, como es ahora en todo caso el doctor Fidel. Entonces, a mí me parece que esto, en una situación de emergencia sanitaria, donde toda la sociedad, todo el país está haciendo un esfuerzo que es descomunal, porque vuelvo a repetir, hoy prácticamente somos el país que tiene el periodo de confinamiento más largo que ha tenido entre los países que tienen registro, y me parece que son detalles que no se pueden obviar, no se pueden pasar por alto. Doctor, usted fue uno de los que firmó la nota de científicos quejándose, precisamente exponiendo sus puntos de vista a propósito de lo que consideraron, y ahí esa famosa palabrita de infectadura. Pero en el último tiempo, también desde otro costado científico,
se está señalando que no se puede cuestionar el pensamiento científico. Usted como científico, ¿qué piensa cuando escucha a un colega suyo decir, no, el pensamiento científico no se puede cuestionar, es así, punto? ¿Qué piensa usted? Mire, una cosa es el pensamiento científico y otra cosa es el pensamiento crítico. No hay que confundir hinchazón con gordura, son dos cosas completamente diferentes. El confinamiento sirve solamente para ganar tiempo. En ese tiempo, entre las cosas que hoy los especialistas en salud pública conocemos y sabemos, lo que hay que hacer son aspectos como optimizar un sistema de vigilancia epidemiológica, establecer una reserva estratégica de insumos, ganarle tiempo para tener una oportunidad ante la respuesta comunitaria que va a haber que dar en algún momento, porque la realidad es que Mar del Plata, así como Argentina, no formamos parte de otro planeta, formamos parte de un planeta, de un escenario donde hoy sabemos que ha habido circunstancias similares en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. En el mes de marzo, mediados de marzo, publiqué una columna de opinión en el diario Infobae, donde mencionaba la oportunidad que tenemos en América Latina respecto de aprender lecciones y de poder optimizar este tiempo de respuesta en relación a escenarios previos, como fue Europa y Asia. La realidad es que hoy, entre los 15 países con mayor mortalidad, tenemos a México, tenemos a Brasil, tenemos a Perú, tenemos a Colombia, pronto va a estar, si es que ya no está Argentina, está Chile, o sea, América Latina claramente sufrió y está sufriendo mucho más las consecuencias que lo que ocurrieron en otros países. Debimos haber optimizado el sistema de atención de salud. Evidentemente tampoco se hizo eso. Y por otro lado, se debió haber trabajado dentro de estos puntos que sirven, para los que sirve un confinamiento, en una estrategia de comunicación responsable. Pero como le digo, el confinamiento sirve para ganar tiempo, pero en algún momento, hasta que por lo menos tengamos una vacuna o, digamos, se produzca la famosa inmunidad de rebaño, la pandemia va a entrar, y entró en Mar del Plata como entró en otros lados. Entonces, a mí me parece que una cosa es el pensamiento científico, donde ya sabemos que hay documentación, hay evidencia y hay medidas que son realmente efectivas, y otra cosa es el pensamiento crítico que merece la independencia intelectual de decir, a ver, señores, tenemos que pensar un poco en la salida, porque si no, el costo va a ser mucho más que el beneficio, y hoy la realidad es que no se ve un plan de salida. Doctor Bernardini, ha sido muy gentil usted en este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, muy claro, muy concreto, y le agradecemos mucho este contacto temprano con nuestra emisora. Un gran abrazo para usted. Julio, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo fuerte y ojalá que todo este mal momento pase lo más pronto posible. Era el doctor Diego Bernardini, especialista en gerontología, profesor titular de la Escuela Superior de Medicina, y un par de títulos, ¿no?, que deja. Los ancianos son víctimas del aislamiento, más que protegidos por el aislamiento, son víctimas de ese aislamiento, y la responsabilidad concreta de algún establecimiento hospitalario de la ciudad, el JUSE concretamente, en esta cantidad de casos que se han disparado en julio y en agosto en la ciudad de Mar del Plata.